Hola mis amorcitos, aquí Suru, espero que se encuentren bien. Bueno, recuerden que pueden unirse ya sea al Patreon o Discord del canal desde la descripción. Sin más que decir, los dejo con el video. Capítulo 1, no era parte del plan. De niño, en las noches de domingo, me sentaba junto a mi viejo frente al televisor viejo y medio borroso. El cable a veces se cortaba, la señal se iba, pero nada de eso importaba cuando empezaban las carreras de Uma Musume. Mira, hijo, la que va en punta va a romper récord, decía mi papá con esa emoción rara que solo sacaba en esos momentos. Yo lo observaba con los ojos brillando, viendo a esas chicas correr a una velocidad que parecía de otro mundo. Soñaba, como todo niño, con algún día estar ahí, cerca de ese mundo. ¿Algún día podría ser entrenador, papá?, pregunté una vez. Él soltó una carcajada fuerte, no burlona, pero realista. Soñar es gratis, hijo, y más en Perú, no lo decía con maldad, solo, sabía bien cómo era la vida aquí. Nosotros apenas teníamos para el alquiler y algo de comida. Viajar a Japón, ser parte de ese mundo, era una fantasía que se iba con el viento. Pasaron los años. La infancia se esfumó y con ella, esos sueños quedaron guardados en algún rincón. En la vida real no hay héroes ni finales mágicos, hay cuentas que pagar. Y yo, Ren, tuve que trabajar de todo para sobrevivir. Fui repartidor en bicicleta, ayudante de cocina, cargador en un mercado, limpiaba vidrios de combis, vendí empanadas en esquinas, incluso fui cajero en un minimarket que olía a humedad todo el día. Cada trabajo me recordaba lo mismo, esto no es lo que quiero, pero es lo que toca. Hasta que una noche, cuando llegué agotado a casa, me senté frente a mi celular viejo y, sin pensarlo mucho, vi un anuncio en línea, convocatoria internacional para entrenadores en la Academia Trasen. No cumplía ni un solo requisito. No tenía estudios, no tenía experiencia, ni siquiera hablaba bien japonés. Pero igual me postulé. Total, soñar seguía siendo gratis. Días después, cuando ya me había olvidado de eso, llegó una carta. Una maldita carta con un sello dorado que parecía de película. Estimado Ren, nos complace informarle que ha sido aceptado como entrenador en la Academia Trasen. Preséntese en Japón el día indicado. Me quedé en silencio. No lloré, no grité, solo reí. Papá, si vieras esto, pensarías que me volví loco. Al llegar y dirigirme a la ubicación que estaba en la carta quedé en shock. La Academia Trasen era enorme. Había jardines impecables, pistas de entrenamiento y estudiantes corriendo de un lado a otro. Yo, con mi ropa sencilla y cara de perdido, desentonaba como un turista sin mapa. Ok, Ren, solo sonríe y actúa como si supieras lo que estás haciendo, me animé en voz baja. Avancé confiado, y en menos de 10 segundos, ¡pum!, choqué contra alguien en la esquina. Levanté la mirada con la cabeza doliéndome como si me hubiera atropellado un camión. Frente a mí estaba una joven de cabello castaño claro, con uniforme impecable y sonrisa nerviosa. ¿Estás bien?, me preguntó extendiéndome la mano. Sí, solo, mi dignidad sufrió daños irreparables, respondí, tomando su mano y poniéndome de pie. Lo siento, no te vi venir tan rápido. Yo tampoco me vi venir tan rápido. Ella soltó una risita y yo apenas podía mantenerme en pie. Soy Tasuna Ayakawa, secretaria de la academia. Eres el nuevo entrenador, ¿cierto? Ese sí, Ren, encantado. Y, disculpa por casi matarte. Tranquilo, no eres el primero que se estrella conmigo. La manera en que lo dijo no sé si me dio alivio o más vergüenza. Luego de acompañarme a la oficina, Tasuna me explicó todo, reglamentos, horarios, entrenamientos. Yo asentía como si entendiera japonés avanzado, cuando en realidad mi cerebro apenas traducía las palabras más básicas. El problema vino después. Como novato, necesitaba que una Uma Musume me aceptara como su entrenador, y ninguna quería. Cada vez que me acercaba, recibía una mirada fría, una excusa educada o directamente me ignoraban. Vamos,
no muerdo, susurré tras otro rechazo. Pasaron días así, ya empezaba a pensar que no duraría ni una semana. Pero entonces, mientras caminaba por el patio, la vi. Me hizo Doto. Ella estaba sola, abrazando su cuaderno contra el pecho y mirando a todos con cara de mejor no me hables. Tal vez, ella tampoco tenga entrenador, me animé, respiré hondo y caminé hacia ella. Hola, dije con la voz algo quebrada. Doto dio un brinco como si hubiera escuchado una explosión. Retrocedió de inmediato, llevándose las manos al pecho. Tranquila, no soy un ladrón. Bueno, tampoco entrenador famoso, pero, humano al fin y al cabo. Ella me miraba con los ojos muy abiertos, sudando como si la estuviera amenazando. Soy Ren, el nuevo entrenador. Verás, aún no tengo a ninguna UMA a mi cargo, y pensé que tal vez ese sí, gritó de golpe, casi tartamudeando. Pero si aún no, sí quiero. Oh, bueno, sí, sí, repitió bajito, como si lo dijera por obligación más que por decisión. Por dentro yo pensé, ¿eso fue demasiado fácil o demasiado raro? Está bien entonces seré tu entrenador, dije alzando el puño, intentando sonar motivado. Doto asintió temblando, y aunque claramente estaba más asustada que convencida, una parte de mí sintió que este era el primer paso. No sabía entrenar, no sabía cómo ganarme la confianza de una Uma Musume, ni cómo sobrevivir en un país nuevo, pero por alguna razón, esa chica temblorosa aceptó darme una oportunidad. Y así, entre accidentes, malentendidos y un grito nervioso, empezó mi historia como entrenador. Capítulo 2. Un entrenamiento caótico. La mañana empezó más tranquila de lo que esperaba. Estaba sentado en una pequeña oficina que me habían asignado como espacio de trabajo. En realidad, parecía más un depósito con escritorio, pero para un novato como yo, era un palacio. Tenía frente a mí un montón de documentos que apenas entendía, gráficos, tiempos, estadísticas de carrera, velocidad máxima, resistencia, pulsaciones, todo sobre Meiso Doto. Velocidad promedio, resistencia buena, técnica aceptable, murmuré, leyendo como si supiera lo que hacía. Pasé las hojas lentamente, deteniéndome en la sección final, observaciones de actitud. Tímida. Nerviosa en público. Evita contacto visual. Se presiona fácilmente. Apoyé la barbilla en mi mano. No parece el tipo de Uma que corre por puro ego, más bien parece que corre con miedo a decepcionar, no sé por qué, pero eso me llamó más la atención que todas las cifras brillantes de velocidad y potencia. Yo no sabía entrenar, pero sí sabía cómo era sentirse perdido, inseguro y presionado. Supongo que no soy el único que no sabe si puede con esto, solté una pequeña risa. Tomé la carpeta, me recosté en la silla y miré al techo. Una Uma que teme brillar, y un entrenador que no sabe entrenar. ¡Qué dupla más rara!, dije con ironía. Pero en el fondo, sonaba bien. Después de todo, no era necesario ser perfecto para empezar algo. Bueno, Meiso Doto, prepárate, porque este entrenador improvisado, no tiene ni idea de lo que está haciendo, me levanté decidido, aunque por dentro solo había nervios. Ya había dado 4 vueltas completas a la academia y mi paciencia empezaba a agotarse. Miré mi reloj y resoplé con fuerza. Genial, primer entrenamiento oficial y ni siquiera puedo encontrar a mi corredora. Había salido de mi pequeña oficina temprano, con el corazón lleno de nervios y emoción. Me había imaginado algo épico, llegar al campo de entrenamiento, encontrarme con Doto lista para correr, dar órdenes confiadas y, con suerte, no parecer un idiota. Pero la realidad estaba muy lejos de eso. Llevaba 40 minutos buscándola. Había pasado por el comedor nada, los dormitorios vacío, los pasillos sin rastro y hasta los jardines silencio absoluto. Cada vez que me cruzaba con otra Uma, les preguntaba con una sonrisa algo desesperada, ¿han visto a Doto? Las respuestas eran siempre parecidas, no, no la he visto desde la mañana.
Creo que estaba por ahí. ¿Doto? La que se asusta por todo, no, ni idea. Suspiré. Esto es una locura, dije, rascándome el cabello. Ya de por sí soy un novato, y ahora esto, decidí dar una última vuelta por el jardín trasero. No era un lugar muy transitado, pero tenía un presentimiento. Al doblar la esquina, la vi. Meiso Doto estaba sentada en un banco de madera, encogida, con las manos entrelazadas y la mirada clavada en el suelo. Tenía esa forma de estar que gritaba no me mires, como si quisiera desaparecer en el aire. Ahí estás, exclamé, aliviado. La pobre Doto dio un brinco como si le hubieran gritado al oído. Sus ojos se abrieron como platos y soltó un pequeño y ya apenas audible. Ren, balbuceó ella, nerviosa, bajando la mirada. Te he buscado por toda la academia, dije, agitando los brazos exageradamente. Casi llamo a la policía, al ejército y a la Guardia Real. Ella me miró confundida, como si no supiera si reír o salir corriendo. Es broma, añadí con una risita. Doto bajó aún más la mirada, pero un pequeño puff se escapó de sus labios. Sonreí al notar que había logrado romper un poco el hielo. Bueno, ahora que te encontré, dije, llevándome las manos a la cintura como si supiera lo que hacía. Es hora de nuestro primer entrenamiento, Doto se tensó. Se notaba cómo su cuerpo se encogía levemente al escuchar la palabra entrenamiento. Aún así, asintió despacio. Ese sí, el campo de entrenamiento se veía enorme comparado con la pequeña oficina donde vivía. Una brisa suave recorría el lugar y al fondo se escuchaban pasos de otras sumas entrenando con sus entrenadores. Tragué saliva. Tranquilo, pensé, no puede ser tan difícil. Solo das órdenes y finges que sabes lo que haces. Fácil. Error. Bien, dije inflando el pecho. Primero, calentamiento, intenté imitar estiramientos que había visto en videos. Me agaché, estiré los brazos, y al tratar de girar de manera profesional, tropecé con mi propio pie y caí de rodillas con un golpe seco. ¡Ah!, exclamé. Doto me miró con los ojos muy abiertos, sin saber si correr a ayudarme o fingir que no me conocía. Levanté la mano como si todo estuviera planeado. Eso fue parte del calentamiento, técnica avanzada, dije con una sonrisa torcida. Doto tapó sus labios con las manos, conteniendo la risa. Después de recomponerme, comenzamos las primeras vueltas al campo. Doto trotaba con cuidado, como si temiera equivocarse. Yo, en cambio, no tenía idea de que debía corregir o mejorar. Solo caminaba detrás de ella, murmurando cosas que sonaban técnicas pero no significaban nada. Sí, eso, más, rápido pero, no tanto. Y, gira. Oh, no, mejor no gires, Doto me miró de reojo, confundida, y por poco se tropieza. Corrí hacia ella como si eso fuera parte del plan. Eso es. Control de reflejos, improvisé. El entrenamiento continuó con instrucciones incoherentes, haz un sprint suave pero explosivo. Concéntrate pero sin pensar. Corre en línea recta pero con estilo. Doto no sabía si debía reír o preocuparse, pero algo en mi torpeza le resultaba diferente. Era más humano que cualquier entrenador estricto que había visto. En un intento de demostrar que sabía lo que hacía, traté de mostrarle cómo hacer un giro rápido. Pero al ejecutar mi ejemplo, resbalé en el césped, giré sin control y caí de espaldas. Ren, gritó Doto, corriendo hacia mí. Levanté un pulgar desde el suelo, con tierra en la cara y el cabello desordenado. Todo bajo control. Técnica secreta, defensa antigravedad. Doto soltó una risita nerviosa, más libre que antes. Su timidez seguía allí, pero empezaba a sentirse más cómoda. Después de varios intentos fallidos, decidí probar otra cosa. Ok, olvidemos toda la teoría que claramente no sé, dije jadeando. ¿Vamos a correr juntos, juntos? Preguntó Doto, sorprendida. Sí,
¿Por qué no? No prometo velocidad, pero al menos puedo caerme con estilo. Esa frase logró que Dotto soltara una pequeña carcajada. Sonreí satisfecho. Comenzamos a correr juntos. Aunque correr era una palabra generosa, me atrasaba, respiraba mal, perdía el ritmo y casi me estrellaba con una valla al girar. Ren. Sé cuidado, gritó Dotto al verme tambalearme. Tranquila, todo, bajo, no terminé la frase, caí de bruces contra el pasto. Dotto corrió preocupada, agachándose a mi lado. ¿Estás bien?, preguntó con voz temblorosa. Boca abajo, levanté un pulgar. Sí, esto es parte de mi entrenamiento especial para endurecer la cara. Por primera vez, Dotto rió fuerte, sin taparse la boca. Era una risa dulce, como si se quitara un pequeño peso de encima. El resto de la tarde pasó entre tropezones, risas y confusiones. Nada salió como debía, pero ninguno se sintió mal por eso. Cuando el sol comenzó a bajar, caí de espaldas sobre el césped, exhausto pero sonriendo. Si todos los entrenamientos son así, dije entre jadeos. Voy a convertirme en campeón mundial de caídas. Dotto se sentó a mi lado, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Pero, fue divertido, susurró. Giré la cabeza y la miré. Ella también me miró, aunque solo por unos segundos antes de apartar la vista con timidez. Entonces, dije con una sonrisa tranquila. Misión cumplida. Si logramos reírnos, ya fue un buen primer día. Dotto no respondió, pero esa pequeña sonrisa en su rostro era suficiente. Por primera vez, se sentía cómoda con alguien, y aunque el entrenamiento había sido un desastre, ese día, sin que ninguno lo notara, se formó el primer lazo entre entrenador y corredora. Capítulo 3. Antes de ti. POV de Meizo Dotto. Los rayos del sol se filtraban por la ventana de mi habitación, otra mañana más en la academia. Respiré hondo, intentando reunir fuerzas para salir de la cama. La verdad, estar aquí era un sueño que nunca pensé alcanzar, pero también era una pesadilla silenciosa para alguien como yo. Vamos, Dotto, tú puedes, susurré para mí misma, estirando los brazos temblorosos. Cuando era potrilla, nunca pensé que llegaría a un lugar como la Academia Trasen. Veía las carreras desde muy lejos, como si fueran un espectáculo reservado para gente especial, para Uma Musume brillantes, seguras, con sonrisas radiantes. Yo, siempre fui lo contrario, tímida, torpe, con una voz que apenas se escuchaba y un corazón que se aceleraba por cualquier cosa. Pero aún así, había corrido. No por confianza, sino porque correr era lo único que me hacía sentir ligera, aunque fuera por un momento. Y fue así que me aceptaron en la academia. Caminé por el pasillo con la cabeza gacha, esquivando miradas, fingiendo que no escuchaba los saludos que algunas Uma lanzaban con energía. Mi estómago se retorcía cada vez que alguien me miraba. Sonríe, Dotto, saluda, sé normal, me repetía, pero mis labios no se movían. Los entrenamientos grupales eran lo peor. El ruido, la energía, las risas, y yo ahí, en la esquina de la pista, intentando calentar sin que nadie me hablara. Buenos días, Dotto. Gritó una voz fuerte y alegre. Me giré sobresaltada y casi di un salto cuando vi acercarse a TMA Pro, brillando como siempre. Su postura era impecable, su sonrisa radiante, y yo, bueno, parecía una estatua nerviosa. ¿Hola? Murmuré. Opera o no parecía notar mi incomodidad. Estás muy seria tan temprano. ¿Acaso no sientes la emoción de un nuevo día glorioso para brillar? Dijo levantando las manos como si estuviera en una obra de teatro. Yo, no sabía qué responder a eso. Bajé la mirada y jugueteé con mis dedos. No. Dije casi en un susurro. Perfecto, entonces entrenaremos juntas. Me respondió con toda la naturalidad del mundo. Solté sin poder contener mi sorpresa. Sí, sí, sí. Asintió.
Siempre me dicen que debo ayudar a las nuevas chicas a brillar, aunque no sé si soy muy buena ayudando discretamente, rió con un tono teatral. Pero no importa. Hoy brillarás conmigo. ¿Brillar? Yo, no brillo, pensé. Pero no pude decirle que no. No porque no quisiera, sino porque no me salían las palabras. Los días pasaron. Opera o no era exactamente alguien con quien encajaba. Ella era como un sol en medio de la pista, y yo, como una nube gris que no sabe qué hacer con tanta luz. Aún así, ella no se alejaba. Siempre me saludaba con energía exagerada, me invitaba a entrenar, y aunque yo no hablaba mucho, me dejaba llevar. Doto. Corre como si el mundo entero estuviera viéndote. Gritaba Opera o mientras entrenábamos. Justo por eso me pongo más nerviosa, pensé mientras tropezaba con mi propio paso. Pero cuando caía, ella siempre estaba ahí para extenderme la mano con una sonrisa. Estás mejorando. Me dijo una vez, mientras yo me sacudía el polvo de la pista. No, no creo. Contesté bajito. Claro que sí. Y si no lo crees, entonces correremos aún más fuerte hasta que lo hagas. Dijo riendo como si fuera lo más normal del mundo. Opera o no entendía mi mundo, pero, de alguna forma, no me hacía sentir mal. Era como si su presencia llenara de ruido todo lo que yo no podía decir. A veces pensaba que tal vez, tener una amiga no era tan imposible. Pero incluso así, los entrenamientos nunca fueron realmente míos. No era como si tuviera un entrenador que creyera en mí. Las otras chicas tenían entrenadores que les daban estrategias, planes, palabras de motivación, yo solo me dejaba arrastrar por la corriente. Los rumores corrían rápido, esa chica es muy nerviosa, siempre se asusta de todo, ¿en serio puede competir así? No eran maliciosos, pero dolían igual. En las noches, acostada en mi cama, me abrazaba las rodillas y miraba la ventana. ¿De verdad merezco estar aquí?, me preguntaba. Había venido a Trasen para correr, para encontrar mi lugar, pero solo me sentía perdida. Una mañana particularmente nublada, me escondí en el jardín trasero de la academia. Era mi refugio personal. Nadie venía ahí muy seguido y podía pensar sin que me miraran. Me senté en la banca, cerré los ojos y escuché el viento entre los árboles. Tal vez esto simplemente no es para mí, pensé. Doto. La voz de Opera o irrumpió de golpe. Ahí estás. Te estuve buscando por todos lados. Ah. Opera, dije con mi tono suave. ¿Qué haces aquí tan sola? ¿No deberías estar entrenando?, preguntó inclinando la cabeza con ese brillo natural que tenía. No, no sé. Contesté bajando la mirada. Ella se sentó a mi lado y suspiró. Sabes, a veces pienso que vives en tu propio mundo silencioso, dijo sonriendo. Pero eso no está mal. El problema es que en las carreras, hay ruido. Mucho ruido. No supe qué responder. No tienes que ser como yo, añadió. No tienes que gritar, ni brillar, ni ser escandalosa. Pero sí tienes que querer correr. Y si ya estás aquí, es porque tú también quieres eso. Sus palabras se quedaron flotando en mi cabeza. ¿Quiero correr?, me pregunté. Sí. Quería. Pero tenía miedo. Miedo de fallar. Miedo de que nadie confiara en mí. Y lo peor, miedo de estar sola. Pasaron los días. Opera o seguía entrenando conmigo de vez en cuando, y yo intentaba, bueno, no huir tanto. Pero los demás entrenadores me evitaban. Muchos decían que era difícil trabajar conmigo. Y yo, no los culpaba. A veces ni yo misma podía conmigo. Hasta que un día, vi a un chico nuevo entrar a la academia. No tenía el porte confiado de los entrenadores experimentados. Su andar era torpe, como si no supiera si estaba en el lugar correcto. Y, cuando chocó con Tazuna en la entrada y terminó en el suelo, no pude evitar soltar una risita muy bajita. Vaya,
parece más nervioso que yo, pensé. Algunos días después lo vi de nuevo. Estaba solo, como yo al principio. Muchos murmuraban que era un entrenador novato, sin experiencia, y que nadie quería trabajar con él. Supongo que no es el único que no encaja aquí, pensé mirando desde lejos. Y entonces llegó ese primer entrenamiento. Yo no esperaba nada. Cuando me pidió que fuera su primera UMA, acepté más por reflejo que por convicción. Me asustaba. Me ponía nerviosa. Pero, también, por alguna razón que no entendía, quería ver qué pasaba. ¿Listos?, dijo Ren con una sonrisa torpe y nerviosa. Bueno, no tengo idea de qué estoy haciendo, pero vamos a intentarlo. Lo miré con los ojos muy abiertos. ¿En serio acaba de decir eso?, pensé. Balbuceé. Y así empezó todo. Sus instrucciones eran un desastre, su manera de correr parecía improvisada y su cara de confusión era tan honesta que no pude evitar reírme. Por primera vez, reírme de verdad. Vamos, Doto. Creo que es por ahí. Gritaba señalando en dirección equivocada. Es al otro lado. Contesté levantando la voz sin querer. Él tropezó con un cono de entrenamiento, casi se cae, y yo, estallé en una risa nerviosa, pero cálida. No de burla. De alivio. Por primera vez, no me sentía observada. Me sentía libre. El entrenamiento fue un desastre absoluto, sin coordinación, sin estrategia, sin nada profesional. Pero, fue divertido. Al final, Ren estaba tirado en el césped, jadeando, y yo me senté a su lado, aún con el corazón latiendo rápido. Bueno, dijo él entre risas. Creo que, fue un poco mal, ¿no? Ese sí, contesté con una pequeña risa. Pero, fue divertido. Me miró sorprendido, como si no esperara escuchar eso de mí. Y yo, bajé la mirada, apretando mis manos. ¿Qué es esta sensación?, pensé. Ese día, algo cambió. No sé si fue su torpeza, su forma de hablar, o que simplemente no me trató como si fuera un problema, pero por primera vez, sentí que alguien me veía de verdad. No como la chica tímida ni la difícil de entrenar. Me vio como Doto. Y aunque aún me daba miedo todo, por primera vez, pensé que tal vez, no estaría sola en esta pista. Capítulo 4. El primer paso hacia la confianza. El reloj de la oficina marcaba las 8 de la mañana, pero ya parecía que el día se me estaba escapando. Tenía los ojos clavados en un cuaderno lleno de tachaduras y flechas sin sentido. Si quiero que Doto tenga su debut, primero tiene que creérselo, murmuré. Hice una pausa y me miré al espejo de la ventana. Y si quiero que ella se lo crea, tengo que parecer un entrenador de verdad. Solté un suspiro. Misión imposible, Ren, pensé, poniéndome la chaqueta algo arrugada de la academia. Salí en busca de Doto. Siempre estaba en el mismo sitio, el jardín lateral, donde el sol apenas tocaba el césped. Y ahí estaba, sentada con las manos entrelazadas, moviendo la pierna por los nervios. Buenos días, Doto. Saludé con mi mejor sonrisa. Buenos días, Ren, dijo, como si el simple saludo ya la intimidara. Estuve pensando, comencé, intentando sonar serio. Antes de tu debut, necesitamos una carrera de práctica. Algo tranquilo, sin público ni presión. ¿Sé carrera?, repitió, casi saltando del susto. Sí, algo para probar tu ritmo. Solo con otra UMA. Doto bajó la cabeza, mordiéndose el labio. No creo que nadie quiera correr conmigo, susurró. Antes de que pudiera responder, una voz teatral nos interrumpió, carrera de práctica A. Los dos nos giramos. Ahí estaba T.M. Opera O, brillante, radiante y con un aura de entusiasmo que podía revivir a un muerto. ¡Qué noticia tan gloriosa! Doto-chan, tu debut se acerca. Gritó levantando un dedo dramáticamente.
No es un debut, intentó decir Doto, pero Opera-o ya había tomado control total de la escena. Esperen aquí. Voy a buscarte una rival digna de tu talento. ¿Qué? Oye, espera. Le grité, pero ya había desaparecido dejando una nube de polvo. Doto suspiró. Ese siempre hace eso, sí, parece que la calma no está en su vocabulario. Respondí. 10 minutos después, Opera-o regresó acompañada de una huma de cabello rubio y mirada serena, Narita Top-Roll. He traído a la oponente perfecta, anunció Opera-o con orgullo. Top-Roll cruzó los brazos. Solo estoy aquí porque dijo que habría algo de emoción educativa. Perfecto, dije sonriendo nervioso. Será solo una carrera de prueba, sin presión. Entonces no hay problema, dijo Top-Roll con calma. Doto tragó saliva. Está bien. Opera-o sonrió como si presentara una obra teatral. Entonces, al escenario de la velocidad, damas. El punto de partida y meta estaba marcado por un cartel con el rostro sonriente de Heshi Amazon. Me coloqué al lado con mi cronómetro, sin estar muy seguro de cómo usarlo. A sus marcas, listas, ya. Ambas salieron disparadas. Top-Roll tomó la delantera enseguida, con pasos seguros. Doto empezó algo torpe, pero poco a poco ajustó su respiración. Vamos, Doto. Solo concéntrate en tu ritmo. Grité. Opera-o agitaba una bandera improvisada. Más pasión. Más brillo. Más energía. Top-Roll volteó con media sonrisa. No está mal, me hizo Doto. Tienes más velocidad de la que aparentas. Eso pareció encender algo en Doto, apretó los puños, aceleró, y en los últimos metros alcanzó a Top-Roll. Ambas cruzaron la meta al mismo tiempo. Silencio. Hasta que Opera-o gritó, empateé. Top-Roll sonrió. Interesante, no pensé que igualarías mi paso. Se volvió hacia mí. Buen trabajo, entrenador. Capítulo 1, no era parte del plan. De niño, en las noches de domingo, me sentaba junto a mi viejo frente al televisor viejo y medio borroso. El cable a veces se cortaba, la señal se iba, pero nada de eso importaba cuando empezaban las carreras de Uma Musume. Mira, hijo, la que va en punta va a romper récord, decía mi papá con esa emoción rara que solo sacaba en esos momentos. Yo lo observaba con los ojos brillando, viendo a esas chicas correr a una velocidad que parecía de otro mundo. Soñaba, como todo niño, con algún día estar ahí, cerca de ese mundo. ¿Algún día podría ser entrenador, papá?, pregunté una vez. Él soltó una carcajada fuerte, no burlona, pero realista. Soñar es gratis, hijo, y más en Perú, no lo decía con maldad, solo, sabía bien cómo era la vida aquí. Nosotros apenas teníamos para el alquiler y algo de comida. Viajar a Japón, ser parte de ese mundo, era una fantasía que se iba con el viento. Pasaron los años. La infancia se esfumó y con ella, esos sueños quedaron guardados en algún rincón. En la vida real no hay héroes ni finales mágicos, hay cuentas que pagar. Y yo, Ren, tuve que trabajar de todo para sobrevivir. Fui repartidor en bicicleta, ayudante de cocina, cargador en un mercado, limpiaba vidrios de combis, vendí empanadas en esquinas, incluso fui cajero en un minimarket que olía a humedad todo el día. Cada trabajo me recordaba lo mismo, esto no es lo que quiero, pero es lo que toca. Hasta que una noche, cuando llegué agotado a casa, me senté frente a mi celular viejo y, sin pensarlo mucho, vi un anuncio en línea, convocatoria internacional para entrenadores en la Academia Trasen. No cumplía ni un solo requisito. No tenía estudios, no tenía experiencia, ni siquiera hablaba bien japonés. Pero igual me postulé. Total, soñar seguía siendo gratis. Días después, cuando ya me había olvidado de eso, llegó una carta. Una maldita carta con un sello dorado que parecía de película. Estimado Ren,
Nos complace informarle que ha sido aceptado como entrenador en la Academia Trasen. Preséntese en Japón el día indicado. Me quedé en silencio. No lloré, no grité, solo reí. Papá, si vieras esto, pensarías que me volví loco. Al llegar y dirigirme a la ubicación que estaba en la carta que dé en SOC, la Academia Trasen era enorme. Había jardines impecables, pistas de entrenamiento y estudiantes corriendo de un lado a otro. Yo, con mi ropa sencilla y cara de perdido, desentonaba como un turista sin mapa. Ok, Ren, solo sonríe y actúa como si supieras lo que estás haciendo, me animé en voz baja. Avancé confiado, y en menos de 10 segundos, ¡pum!, choqué contra alguien en la esquina. Levanté la mirada con la cabeza doliéndome como si me hubiera atropellado un camión. Frente a mí estaba una joven de cabello castaño claro, con uniforme impecable y sonrisa nerviosa. ¿Estás bien?, me preguntó extendiéndome la mano. Sí, solo, mi dignidad sufrió daños irreparables, respondí, tomando su mano y poniéndome de pie. Lo siento, no te vi venir tan rápido. Yo tampoco me vi venir tan rápido. Ella soltó una risita y yo apenas podía mantenerme en pie. Soy Tasuna Ayakawa, secretaria de la academia. Eres el nuevo entrenador, ¿cierto? Ese sí, Ren, encantado. Y, disculpa por casi matarte. Tranquilo, no eres el primero que se estrella conmigo. La manera en que lo dijo no sé si me dio alivio o más vergüenza. Luego de acompañarme a la oficina, Tasuna me explicó todo, reglamentos, horarios, entrenamientos. Yo asentía como si entendiera japonés avanzado, cuando en realidad mi cerebro apenas traducía las palabras más básicas. El problema vino después. Como novato, necesitaba que una Uma Musume me aceptara como su entrenador, y ninguna quería. Cada vez que me acercaba, recibía una mirada fría, una excusa educada o directamente me ignoraban. Vamos, no muerdo, susurré tras otro rechazo. Pasaron días así, ya empezaba a pensar que no duraría ni una semana. Pero entonces, mientras caminaba por el patio, la vi. Meiso Doto. Ella estaba sola, abrazando su cuaderno contra el pecho y mirando a todos con cara de mejor no me hables. Tal vez, ella tampoco tenga entrenador, me animé, respiré hondo y caminé hacia ella. Hola, dije con la voz algo quebrada. Doto dio un brinco como si hubiera escuchado una explosión. Retrocedió de inmediato, llevándose las manos al pecho. Tranquila, no soy un ladrón. Bueno, tampoco entrenador famoso, pero, humano al fin y al cabo. Ella me miraba con los ojos muy abiertos, sudando como si la estuviera amenazando. Soy Ren, el nuevo entrenador. Verás, aún no tengo a ninguna Uma a mi cargo, y pensé que tal vez ese sí, gritó de golpe, casi tartamudeando. Pero si aún no, sí quiero. Oh, bueno, sí, sí, repitió bajito, como si lo dijera por obligación más que por decisión. Por dentro yo pensé, ¿eso fue demasiado fácil o demasiado raro? Está bien entonces seré tu entrenador, dije alzando el puño, intentando sonar motivado. Doto asintió temblando, y aunque claramente estaba más asustada que convencida, una parte de mí sintió que este era el primer paso. No sabía entrenar, no sabía cómo ganarme la confianza de una Uma Musume, ni cómo sobrevivir en un país nuevo, pero por alguna razón, esa chica temblorosa aceptó darme una oportunidad. Y así, entre accidentes, malentendidos y un grito nervioso, empezó mi historia como entrenador. Capítulo 2. Un entrenamiento caótico. La mañana empezó más tranquila de lo que esperaba. Estaba sentado en una pequeña oficina que me habían asignado como espacio de trabajo. En realidad, parecía más un depósito con escritorio, pero para un novato como yo, era un palacio. Tenía frente a mí un montón de documentos que apenas entendía, gráficos, tiempos, estadísticas de carrera, velocidad máxima, resistencia, pulsaciones, todo sobre Meiso Doto. Velocidad promedio, resistencia buena,
Técnica aceptable, murmuré, leyendo como si supiera lo que hacía. Pasé las hojas lentamente, deteniéndome en la sección final, observaciones de actitud. Tímida. Nerviosa en público. Evita contacto visual. Se presiona fácilmente. Apoyé la barbilla en mi mano. No parece el tipo de Uma que corre por puro ego, más bien parece que corre con miedo a decepcionar, no sé por qué, pero eso me llamó más la atención que todas las cifras brillantes de velocidad y potencia. Yo no sabía entrenar, pero sí sabía cómo era sentirse perdido, inseguro y presionado. Supongo que no soy el único que no sabe si puede con esto, solté una pequeña risa. Tomé la carpeta, me recosté en la silla y miré al techo. Una Uma que teme brillar, y un entrenador que no sabe entrenar. ¡Qué dupla más rara!, dije con ironía. Pero en el fondo, sonaba bien. Después de todo, no era necesario ser perfecto para empezar algo. Bueno, me hizo Dotto, prepárate, porque este entrenador improvisado, no tiene ni idea de lo que está haciendo. Me levanté decidido, aunque por dentro solo había nervios. Ya había dado 4 vueltas completas a la academia y mi paciencia empezaba a agotarse. Miré mi reloj y resoplé con fuerza. Genial, primer entrenamiento oficial y ni siquiera puedo encontrar a mi corredora. Había salido de mi pequeña oficina temprano, con el corazón lleno de nervios y emoción. Me había imaginado algo épico, llegar al campo de entrenamiento, encontrarme con Dotto lista para correr, dar órdenes confiadas y, con suerte, no parecer un idiota. Pero la realidad estaba muy lejos de eso. Llevaba 40 minutos buscándola. Había pasado por el comedor nada, los dormitorios vacío, los pasillos sin rastro y hasta los jardines silencio absoluto. Cada vez que me cruzaba con otra Uma, les preguntaba con una sonrisa algo desesperada, ¿han visto a Dotto? Las respuestas eran siempre parecidas, no, no la he visto desde la mañana. Creo que estaba por ahí. ¿Dotto? La que se asusta por todo, no, ni idea. Suspiré. Esto es una locura, dije, rascándome el cabello. Ya de por sí soy un novato, y ahora esto, decidí dar una última vuelta por el jardín trasero. No era un lugar muy transitado, pero tenía un presentimiento. Al doblar la esquina, la vi. Meiso Dotto estaba sentada en un banco de madera, encogida, con las manos entrelazadas y la mirada clavada en el suelo. Tenía esa forma de estar que gritaba no me mires, como si quisiera desaparecer en el aire. Ahí estás, exclamé, aliviado. La pobre Dotto dio un brinco como si le hubieran gritado al oído. Sus ojos se abrieron como platos y soltó un pequeño y ya apenas audible. Ren, balbuceó ella, nerviosa, bajando la mirada. Te he buscado por toda la academia, dije, agitando los brazos exageradamente. Casi llamo a la policía, al ejército y a la Guardia Real. Ella me miró confundida, como si no supiera si reír o salir corriendo. Es broma, añadí con una risita. Dotto bajó aún más la mirada, pero un pequeño puff se escapó de sus labios. Sonreí al notar que había logrado romper un poco el hielo. Bueno, ahora que te encontré, dije, llevándome las manos a la cintura como si supiera lo que hacía. Es hora de nuestro primer entrenamiento. Dotto se tensó. Se notaba cómo su cuerpo se encogía levemente al escuchar la palabra entrenamiento. Aún así, asintió despacio. Ese sí, el campo de entrenamiento se veía enorme comparado con la pequeña oficina donde vivía. Una brisa suave recorría el lugar y al fondo se escuchaban pasos de otras Umas entrenando con sus entrenadores. Tragué saliva. Tranquilo, pensé, no puede ser tan difícil. Solo das órdenes y finges que sabes lo que haces. Fácil. Error. Bien, dije inflando el pecho. Primero, calentamiento, intenté imitar estiramientos que había visto en videos. Me agaché, estiré los brazos, y al tratar de girar de manera profesional, tropecé con mi propio pie y caí de rodillas con un golpe seco. ¡Ah!, exclamé.
Doto me miró con los ojos muy abiertos, sin saber si correr a ayudarme o fingir que no me conocía. Levanté la mano como si todo estuviera planeado. Eso fue parte del calentamiento, técnica avanzada, dije con una sonrisa torcida. Doto tapó sus labios con las manos, conteniendo la risa. Después de recomponerme, comenzamos las primeras vueltas al campo. Doto trotaba con cuidado, como si temiera equivocarse. Yo, en cambio, no tenía idea de que debía corregir o mejorar. Solo caminaba detrás de ella, murmurando cosas que sonaban técnicas pero no significaban nada. Sí, eso, más, rápido pero, no tanto. Y, gira. Oh, no, mejor no gires, Doto me miró de reojo, confundida, y por poco se tropieza. Corrí hacia ella como si eso fuera parte del plan. Eso es. Control de reflejos, improvisé. El entrenamiento continuó con instrucciones incoherentes, haz un sprint suave pero explosivo. Concéntrate pero sin pensar. Corre en línea recta pero con estilo. Doto no sabía si debía reír o preocuparse, pero algo en mi torpeza le resultaba diferente. Era más humano que cualquier entrenador estricto que había visto. En un intento de demostrar que sabía lo que hacía, traté de mostrarle cómo hacer un giro rápido. Pero al ejecutar mi ejemplo, resbalé en el césped, giré sin control y caí de espaldas. «Ren», gritó Doto, corriendo hacia mí. Levanté un pulgar desde el suelo, con tierra en la cara y el cabello desordenado. Todo bajo control. Técnica secreta, defensa antigravedad. Doto soltó una risita nerviosa, más libre que antes. Su timidez seguía allí, pero empezaba a sentirse más cómoda. Después de varios intentos fallidos, decidí probar otra cosa. Ok, olvidemos toda la teoría que claramente no sé, dije jadeando. ¿Vamos a correr juntos, juntos?, preguntó Doto, sorprendida. Sí, ¿por qué no? No prometo velocidad, pero al menos puedo caerme con estilo. Esa frase logró que Doto soltara una pequeña carcajada. Sonreí satisfecho. Comenzamos a correr juntos. Aunque correr era una palabra generosa, me atrasaba, respiraba mal, perdía el ritmo y casi me estrellaba con una valla al girar. Ren. Sé cuidado, gritó Doto al verme tambalearme. Tranquila, todo, bajo, no terminé la frase, caí de bruces contra el pasto. Doto corrió preocupada, agachándose a mi lado. ¿Estás bien?, preguntó con voz temblorosa. Boca abajo, levanté un pulgar. Sí, esto es parte de mi entrenamiento especial para endurecer la cara. Por primera vez, Doto rió fuerte, sin taparse la boca. Era una risa dulce, como si se quitara un pequeño peso de encima. El resto de la tarde pasó entre tropezones, risas y confusiones. Nada salió como debía, pero ninguno se sintió mal por eso. Cuando el sol comenzó a bajar, caí de espaldas sobre el césped, exhausto pero sonriendo. Si todos los entrenamientos son así, dije entre jadeos. Voy a convertirme en campeón mundial de caídas. Doto se sentó a mi lado, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Pero, fue divertido, susurró. Giré la cabeza y la miré. Ella también me miró, aunque solo por unos segundos antes de apartar la vista con timidez. Entonces, dije con una sonrisa tranquila. Misión cumplida. Si logramos reírnos, ya fue un buen primer día. Doto no respondió, pero esa pequeña sonrisa en su rostro era suficiente. Por primera vez, se sentía cómoda con alguien, y aunque el entrenamiento había sido un desastre, ese día, sin que ninguno lo notara, se formó el primer lazo entre entrenador y corredora. Capítulo 3. Antes de ti. POV de Meiso Doto. Los rayos del sol se filtraban por la ventana de mi habitación, otra mañana más en la academia. Respiré hondo, intentando reunir fuerzas para salir de la cama. La verdad, estar aquí era un sueño que nunca pensé alcanzar, pero también era una pesadilla silenciosa para alguien como yo. Vamos, Doto,
tú puedes, susurré para mí misma, estirando los brazos temblorosos. Cuando era potrilla, nunca pensé que llegaría a un lugar como la Academia Trasen. Veía las carreras desde muy lejos, como si fueran un espectáculo reservado para gente especial, para Uma Musume brillantes, seguras, con sonrisas radiantes. Yo, siempre fui lo contrario, tímida, torpe, con una voz que apenas se escuchaba y un corazón que se aceleraba por cualquier cosa. Pero aún así, había corrido. No por confianza, sino porque correr era lo único que me hacía sentir ligera, aunque fuera por un momento. Y fue así que me aceptaron en la academia. Caminé por el pasillo con la cabeza gacha, esquivando miradas, fingiendo que no escuchaba los saludos que algunas Suma lanzaban con energía. Mi estómago se retorcía cada vez que alguien me miraba. Sonríe, Doto, saluda, sé normal, me repetía, pero mis labios no se movían. Los entrenamientos grupales eran lo peor. El ruido, la energía, las risas, y yo ahí, en la esquina de la pista, intentando calentar sin que nadie me hablara. «Buenos días, Doto», gritó una voz fuerte y alegre. Me giré sobresaltada y casi di un salto cuando vi acercarse a TMA Pro, brillando como siempre. Su postura era impecable, su sonrisa radiante, y yo, bueno, parecía una estatua nerviosa. «¿Hola?», murmuré. Opera o no parecía notar mi incomodidad. «Estás muy seria tan temprano. ¿Acaso no sientes la emoción de un nuevo día glorioso para brillar?», dijo levantando las manos como si estuviera en una obra de teatro. Yo, no sabía qué responder a eso. Bajé la mirada y jugueteé con mis dedos. No. Dije casi en un susurro. «Perfecto, entonces entrenaremos juntas», me respondió con toda la naturalidad del mundo. Solté sin poder contener mi sorpresa. «Sí, sí, sí», asintió. «Siempre me dicen que debo ayudar a las nuevas chicas a brillar, aunque no sé si soy muy buena ayudando discretamente», rió con un tono teatral. «Pero no importa. Hoy brillarás conmigo». «¿Brillar?». «Yo, no brillo», pensé. Pero no pude decirle que no. No porque no quisiera, sino porque no me salían las palabras. Los días pasaron. Opera o no era exactamente alguien con quien encajaba. Ella era como un sol en medio de la pista, y yo, como una nube gris que no sabe qué hacer con tanta luz. Aún así, ella no se alejaba. Siempre me saludaba con energía exagerada, me invitaba a entrenar, y aunque yo no hablaba mucho, me dejaba llevar. «Doto. Corre como si el mundo entero estuviera viéndote», gritaba Opera o mientras entrenábamos. Justo por eso me pongo más nerviosa, pensé mientras tropezaba con mi propio paso. Pero cuando caía, ella siempre estaba ahí para extenderme la mano con una sonrisa. «Estás mejorando», me dijo una vez, mientras yo me sacudía el polvo de la pista. «No, no creo», contesté bajito. «Claro que sí. Y si no lo crees, entonces correremos aún más fuerte hasta que lo hagas», dijo riendo como si fuera lo más normal del mundo. Opera o no entendía mi mundo, pero, de alguna forma, no me hacía sentir mal. Era como si su presencia llenara de ruido todo lo que yo no podía decir. A veces pensaba que tal vez, tener una amiga no era tan imposible. Pero incluso así, los entrenamientos nunca fueron realmente míos. No era como si tuviera un entrenador que creyera en mí. Las otras chicas tenían entrenadores que les daban estrategias, planes, palabras de motivación, yo solo me dejaba arrastrar por la corriente. Los rumores corrían rápido, esa chica es muy nerviosa, siempre se asusta de todo, ¿en serio puede competir así? No eran maliciosos, pero dolían igual. En las noches, acostada en mi cama, me abrazaba las rodillas y miraba la ventana. ¿De verdad merezco estar aquí?, me preguntaba. Había venido atrás para correr, para encontrar mi lugar, pero solo me sentía perdida.
Una mañana particularmente nublada, me escondí en el jardín trasero de la academia. Era mi refugio personal. Nadie venía ahí muy seguido y podía pensar sin que me miraran. Me senté en la banca, cerré los ojos y escuché el viento entre los árboles. Tal vez esto simplemente no es para mí, pensé. Doto. La voz de Opera o irrumpió de golpe. Ahí estás. Te estuve buscando por todos lados. Ah. Opera, dije con mi tono suave. ¿Qué haces aquí tan sola? ¿No deberías estar entrenando? Preguntó inclinando la cabeza con ese brillo natural que tenía. No, no sé. Contesté bajando la mirada. Ella se sentó a mi lado y suspiró. Sabes, a veces pienso que vives en tu propio mundo silencioso, dijo sonriendo. Pero eso no está mal. El problema es que en las carreras, hay ruido. Mucho ruido. No supe qué responder. No tienes que ser como yo, añadió. No tienes que gritar, ni brillar, ni ser escandalosa. Pero sí tienes que querer correr. Y si ya estás aquí, es porque tú también quieres eso. Sus palabras se quedaron flotando en mi cabeza. ¿Quiero correr?, me pregunté. Sí. Quería. Pero tenía miedo. Miedo de fallar. Miedo de que nadie confiara en mí. Y lo peor, miedo de estar sola. Pasaron los días. Opera o seguía entrenando conmigo de vez en cuando, y yo intentaba, bueno, no huir tanto. Pero los demás entrenadores me evitaban. Muchos decían que era difícil trabajar conmigo. Y yo, no los culpaba. A veces ni yo misma podía conmigo. Hasta que un día, vi a un chico nuevo entrar a la academia. No tenía el porte confiado de los entrenadores experimentados. Su andar era torpe, como si no supiera si estaba en el lugar correcto. Y, cuando chocó con Tazuna en la entrada y terminó en el suelo, no pude evitar soltar una risita muy bajita. Vaya, parece más nervioso que yo, pensé. Algunos días después lo vi de nuevo. Estaba solo, como yo al principio. Muchos murmuraban que era un entrenador novato, sin experiencia, y que nadie quería trabajar con él. Supongo que no es el único que no encaja aquí, pensé mirando desde lejos. Y entonces llegó ese primer entrenamiento. Yo no esperaba nada. Cuando me pidió que fuera su primera UMA, acepté más por reflejo que por convicción. Me asustaba. Me ponía nerviosa. Pero, también, por alguna razón que no entendía, quería ver qué pasaba. ¿Listos?, dijo Ren con una sonrisa torpe y nerviosa. Bueno, no tengo idea de qué estoy haciendo, pero vamos a intentarlo. Lo miré con los ojos muy abiertos. ¿En serio acaba de decir eso?, pensé. Balbuceé. Y así empezó todo. Sus instrucciones eran un desastre, su manera de correr parecía improvisada y su cara de confusión era tan honesta que no pude evitar reírme. Por primera vez, reírme de verdad. Vamos, Doto. Creo que es por ahí. Gritaba señalando en dirección equivocada. Es al otro lado. Contesté levantando la voz sin querer. Él tropezó con un cono de entrenamiento, casi se cae, y yo, estallé en una risa nerviosa, pero cálida. No de burla. De alivio. Por primera vez, no me sentía observada. Me sentía libre. El entrenamiento fue un desastre absoluto, sin coordinación, sin estrategia, sin nada profesional. Pero, fue divertido. Al final, Ren estaba tirado en el césped, jadeando, y yo me senté a su lado, aún con el corazón latiendo rápido. Bueno, dijo él entre risas. Creo que, fue un poco mal, ¿no? Ese sí, contesté con una pequeña risa. Pero, fue divertido. Me miró sorprendido, como si no esperara escuchar eso de mí. Y yo, bajé la mirada, apretando mis manos. ¿Qué es esta sensación?, pensé. Ese día, algo cambió.
No sé si fue su torpeza, su forma de hablar, o que simplemente no me trató como si fuera un problema, pero por primera vez sentí que alguien me veía de verdad. No como la chica tímida ni la difícil de entrenar. Me vio como Doto. Y aunque aún me daba miedo todo, por primera vez, pensé que tal vez no estaría sola en esta pista. Capítulo 4. El primer paso hacia la confianza. El reloj de la oficina marcaba las 8 de la mañana, pero ya parecía que el día se me estaba escapando. Tenía los ojos clavados en un cuaderno lleno de tachaduras y flechas sin sentido. Si quiero que Doto tenga su debut, primero tiene que creérselo, murmuré. Hice una pausa y me miré al espejo de la ventana. Y si quiero que ella se lo crea, tengo que parecer un entrenador de verdad. Solté un suspiro. Misión imposible, Ren, pensé, poniéndome la chaqueta algo arrugada de la academia. Salí en busca de Doto. Siempre estaba en el mismo sitio, el jardín lateral, donde el sol apenas tocaba el césped. Y ahí estaba, sentada con las manos entrelazadas, moviendo la pierna por los nervios. Buenos días, Doto. Saludé con mi mejor sonrisa. Buenos días, Ren, dijo, como si el simple saludo ya la intimidara. Estuve pensando, comencé, intentando sonar serio. Antes de tu debut, necesitamos una carrera de práctica. Algo tranquilo, sin público ni presión. ¿Sé carrera? Repitió, casi saltando del susto. Sí, algo para probar tu ritmo. Solo con otra uma. Doto bajó la cabeza, mordiéndose el labio. No creo que nadie quiera correr conmigo, susurró. Antes de que pudiera responder, una voz teatral nos interrumpió, carrera de práctica A. Los dos nos giramos. Ahí estaba T.M. Opera-O, brillante, radiante y con un aura de entusiasmo que podía revivir a un muerto. ¡Qué noticia tan gloriosa! Doto-chan, tu debut se acerca. Gritó levantando un dedo dramáticamente. No es un debut, intentó decir Doto, pero Opera-O ya había tomado control total de la escena. Esperen aquí. Voy a buscarte una rival digna de tu talento. ¿Qué? Oye, espera. Le grité, pero ya había desaparecido dejando una nube de polvo. Doto suspiró. Ese siempre hace eso, sí, parece que la calma no está en su vocabulario. Respondí. 10 minutos después, Opera-O regresó acompañada de una uma de cabello rubio y mirada serena, Narita Top Roll. He traído a la oponente perfecta, anunció Opera-O con orgullo. Top Roll cruzó los brazos. Solo estoy aquí porque dijo que habría algo de emoción educativa. Perfecto, dije sonriendo nervioso. Será solo una carrera de prueba, sin presión. Entonces no hay problema, dijo Top Roll con calma. Doto tragó saliva. Está bien. Opera-O sonrió como si presentara una obra teatral. Entonces, al escenario de la velocidad, damas. El punto de partida y meta estaba marcado por un cartel con el rostro sonriente de Heshi Amazon. Me coloqué al lado. Y así termina el video de hoy. No se olviden de suscribirse y darle like al video, así le llega a más personas. Y recuerden que también pueden pasarse por mi Patreon, donde podrán encontrar todos los fics del canal mucho más adelantados. Ahora sí, hasta la próxima.